El veterano Thomas Cole estaba bajo la lluvia helada de Oregón. Su orden de desalojo solo era válida por unos días más. Abrazaba a su nieta Sydney, de 4 años, con los últimos cientos de dólares en el bolsillo. El subastador abrió la puerta de las unidades 1 y 13. La multitud retrocedió. Era una pared de bolsas de basura negras que apestaban a podredumbre. Los profesionales reían y se alejaban, pero cuando el subastador quiso continuar, Thomas vio algo, un pequeño detalle militar verde en lo profundo de las sombras que nadie más había notado. Levantó la mano. ¿Por qué un hombre desesperado ofrecería todo su dinero por una unidad llena de basura? ¿Qué secretos ocultos por un general fallecido hacía mucho tiempo había en esas bolsas? Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal. La lluvia era el en Astoria, Oregón. Esta era una batalla que Thomas Cole perdía cada día. El interminable y lloroso gris del cielo de noviembre no era solo el tiempo, era un peso físico que se abría paso a través de los marcos deformados de la pequeña casa de alquiler, trayendo consigo el olor húmedo y a pescado del río Columbia y un escalofrío que calaba hasta los huesos. Para Thomas se alojaba en su pierna izquierda, en el lugar donde las esquirlas de Granada de 1973 habían dejado su huella permanente y dolorosa. El dolor comenzaba como un sordo latido al despertarse y se intensificaba con el frío del suelo, convirtiéndose en un dolor agudo y chirriante hacia el mediodía. Estaba de pie junto a la ventana de la cocina, viendo cómo la lluvia convertía el pequeño jardín en una sopa marrón. Thomas Cole tenía 68 años. Era un ex-marine y viudo. Su reflejo en el cristal mostraba a un hombre que desempeñaba su papel a la perfección, alto y de complexión delgada, que aún poseía una fuerza fibrosa, pero el rostro estaba profundamente marcado. Su cabello castaño seguía siendo espeso, marcadamente rayado de gris, sobre todo en las sienes. Su rostro era un mapa de años difíciles y preocupaciones, pero sus ojos, cuando no estaban nublados por el dolor en la pierna, eran una especie de suave sonido. El seco rasguño de la tiza sobre el papel provenía de la mesa de la cocina. ¿Sigue lloviendo? El abuelo Thomas se volvió hacia su nieta Sydney, sentada en la pequeña mesa tambaleante. Tenía 4 años. Era pequeña para su edad, con grandes ojos alertas que parecían demasiado viejos para su rostro. Era una niña tranquila, sensible y cariñosa, porque durante el último año solo había tenido a su abuelo a sus pies. Era tan tranquilo que casi formaba parte de las sombras, tumbado sobre la flecha. Arrow era un pastor alemán de 8 años. Su pelaje era una llamativa mezcla de gris y blanco. Era un perro grande, tranquilo e inteligente, rescatado años atrás por Thomas. Ahora, su único objetivo parecía ser el vigilar en silencio y vigilar con firmeza a la niña. Tenía la cabeza apoyada sobre las patas, pero sus ojos oscuros y almendrados estaban abiertos y fijos en Thomas. «Es calabaza», dijo Thomas con voz grave y retumbante, «pero al final se detendrá». Era una mentira y él lo sabía. En Astoria, en noviembre, la lluvia nunca se detenía del todo, solo se detenía para tomar aliento. La verdadera razón de la acidez que le subía por la garganta estaba en la encimera. Era un sobre sencillo, hecho de papel barato, pero con una ventana de plástico transparente agresivo. Las palabras impresas en tinta roja brillante eran imposibles de ignorar. Último aviso para pagar o marcharse. Lo había sacado del buzón esa mañana. Su corazón se hundía con cada paso que daba de vuelta a la casa. Era de Lawson Property Management. Thomas nunca había conocido al señor Lawson, el personaje secundario de su fracaso, pero se imaginaba a un hombre con una carpeta y sin paciencia. El aviso era brutalmente simple. Tenía 14 días para conseguir $15, el alquiler, o se quedarían en la calle. $1,500. Era como si le pidieran la luna. Thomas se frotó el cuello y pensó en la gastada cartera de cuero que llevaba en el bolsillo trasero. Dentro, cuidadosamente doblados, había 3 billetes de $100, uno de 50 y uno de 20. $370. No, sus pensamientos lo corrigieron. 350. El otro billete de 20 era para gasolina, para ayudarlo a llegar al final de la semana.
$350 era lo último de sus míseros ahorros. Había reunido desesperadamente durante meses dinero destinado a los frenos defectuosos de su camioneta de 1994. La camioneta era su única vía de escape, su única posesión fiable, y ni siquiera era segura para conducir. La vergüenza era un peso frío pesado en su pecho. Le había prometido a su hija en sus últimos días que mantendría a Sydney a salvo. Lo había prometido y ahora que se acercaba el invierno, estaba fallando. Arrow pareció sentir el cambio en la habitación. El perro levantó la cabeza y un gemido bajo, casi inaudible, se acumuló en su garganta antes de silenciarlo. Solo observó. Thomas no podía soportar la mirada fija y significativa mirada del perro. «Volveré», solía decirle a la habitación. Caminó hacia el perchero junto a la puerta y se puso su vieja chaqueta de piloto de cuero marrón, la que había tenido durante décadas. El cuero estaba agrietado y desgastado, pero era cálido por dentro. Llevaba su uniforme habitual, una camisa de franela descolorida de rojo y azul oscuro, pantalones de trabajo desgastados y zapatos de trabajo pesados. Las botas eran, en cualquier caso, resistentes. Sydney miró su tiza y se detuvo un momento. ¿Dónde estaba? Solo para dar una vuelta y comprobar los neumáticos. Quédate con Arrow, ¿vale? Ella volvió a su dibujo y Arrow volvió a apoyar la barbilla en sus patas, cumpliendo con su deber. Thomas salió y cerró la puerta para protegerla de la humedad que ya había dentro. La lluvia era fría y su cojera empeoró al cruzar el resbaladizo camino de hormigón que llevaba al camión. El viejo motor tosió, petardeó y finalmente con un gemido. Retrocedió por la entrada y el chirrido agudo de los frenos cortó el sonido de la lluvia que se burlaba de él con los $350 que no tenía. Condujo sin destino. Los viejos limpiaparabrisas del camión luchaban una batalla perdida contra el diluvio. Pasó junto a los esqueléticos mástiles de los barcos en el puerto deportivo, junto a los restaurantes cerrados y las tiendas para turistas. Simplemente huyó, escapando de las palabras rojas, palabras en su encimera. Su medidor de gasolina rondaba la E, se detuvo en un pequeño supermercado a las afueras de la zona industrial y decidió gastar el dinero de la gasolina. Ahora entró, la luz fluorescente zumbaban para pagar cuando el empleado, un joven medio dormido, sacó su tarjeta. Thomas miró el estante con periódicos gratuitos del barrio, el Astoria Gazette, cogió uno, lo dobló bajo el brazo y volvió a su camión. Se quedó sentado un minuto mientras se llenaba el depósito, con el clic rítmico de la bomba como único sonido. Abrió el periódico y echó un vistazo primero a las ofertas de empleo, un ritmo familiar de decepción. Nada más que trabajos a tiempo parcial en el puerto que su pierna no podía soportar o servicios de comida rápida que no le pagaban ni la mitad de lo que necesitaba. Suspiró, pasó la página y sus ojos recorrieron los anuncios clasificados de muebles usados y mascotas perdidas, hasta que lo vio. Un pequeño anuncio en negro en la esquina inferior de la página 8. Subasta pública ABC Almacenamiento. Solo efectivo. Este sábado a las 9:00. Unidades vendidas al mejor postor. Lo leyó 2 veces. Conocía el lugar. Estaba a solo 1 milla de distancia. Era una apuesta, el acto de un hombre desesperado y tonto. Era tirar el dinero que no tenía a un desconocido. Thomas miró el anuncio y luego la lluvia que azotaba el parabrisas. Pensó en los $350 que tenía en la cartera. Pensó en los $1,500 que le debía al señor Lawson. Pensó en la caja de música rota. No, eso fue más tarde, simplemente su rostro. Miró de nuevo el anuncio. Era la idea más estúpida que había tenido nunca. Arrancó el pequeño anuncio del periódico, lo dobló en forma de cuadrado y lo guardó en el bolsillo de sus vaqueros. La bomba se apagó. Thomas salió del camión. Le dolía la pierna y se fue a casa. Llegó el sábado de la subasta con una nueva lluvia vengativa. La temperatura había bajado y el viento tenía ahora un filo que prometía un invierno implacable. Thomas no había dormido. Había pasado la noche mirando fijamente el techo de su fría habitación. Los $350 de su cartera le pesaban físicamente en el bolsillo. Era una locura.
Era un tonto por siquiera considerarlo, pero entonces la imagen de la tinta roja de la orden de desahucio se le metió en la cabeza y volvió a sentir el frío pánico. No podía dejar a Sydney sola en la casa. Tenía 4 años y la casa no era segura. Tampoco podía dejarla tranquilamente en la vieja camioneta. La cabina tenía corrientes de aire y la calefacción era poco fiable, así que no tenía otra opción. A las 8:30 de la madrugada, Thomas Cole caminaba por el asfalto mojado del Ba, imagen de derrota total y absoluta. Llevaba a Sydney, que afortunadamente se había vuelto a dormir, envuelta en la única manta buena que tenían, una vieja manta militar de lana verde. El pequeño cuerpo de 4 años era un peso cálido y precioso contra su pecho. Con la otra mano agarraba la correa de cuero de Arrow. Arrow, siempre estoico, caminaba cerca de su pierna izquierda, con las patas silenciosas sobre el suelo mojado. El gris blanco del perro parecía absorber la luz miserable. No ladraba ni gemía, pero sus orejas giraban, absorbiendo la escena. Eran un pequeño desfile trágico, y Thomas lo sabía. Encontró un lugar al otro lado de la multitud, bajo la cobertura parcial de una marquesina metálica que recorría la sede central. El goteo rítmico del agua desde el borde era un miserable metrónomo para sus pensamientos. Sentía una profunda y ardiente humillación. Era un veterano del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Había llevado el uniforme con honor. Había construido cosas, había reparado cosas y había cuidado de su familia. Ahora estaba parado bajo la lluvia, aferrándose a su nieto y a su perro, esperando una oportunidad para luchar por la basura desechada de extraños. Los otros postores eran una manada. Eran profesionales, en su mayoría hombres con abrigos gruesos y zapatos de trabajo que sostenían termos con café y sonreían con fácil familiaridad. Miraron a Thomas, al niño en sus brazos y al perro a sus pies, y sus ojos se deslizaban indiferentes sobre él o se detenían un momento con una breve curiosidad compasiva. Ambas reacciones hacían a Thomas sentirse más pequeño. Era un extraño, un fantasma, un fracasado. A las 9 en punto, un hombre con un impermeable amarillo brillante salió de la oficina. Era corpulento y tenía una voz fuerte y autoritaria. Era el señor Russo, el subastador. Muy bien, gente. Buenos días. La voz del señor Russo, su voz resonaba por encima del sonido de la lluvia. Me alegro de ver tantas caras conocidas y algunas nuevas. Ya conocéis las reglas. Solo se acepta efectivo, se compra toda la unidad y tenéis 48 horas para recogerla. Vamos a ganar dinero. Él iba delante del grupo y Thomas y Arrow seguían al final, como buitres siguiendo a los leones. La primera unidad estaba llena de muebles decentes. La puja terminó rápidamente en más de 8. La segunda contenía montones de herramientas y utensilios de jardinería. Se vendió por 600. Thomas se limitó a observar. Estas personas sabían lo que hacían. Veían el valor de un vistazo. Él, por el contrario, simplemente tenía frío. Su pierna mala empezó a fallarle al cabo de 20 minutos. El señor Russo los condujo a la última fila y se detuvo ante una unidad con una puerta verde descolorida. Bien, la siguiente es la unidad 113. Un empleado cortó el candado y la puerta metálica se abrió con un fuerte chirrido metálico. La multitud retrocedió instintivamente. Lo primero que les impactó fue un olor. Un olor espeso, húmedo y sofocante a mojo. Deterioro y ropa vieja y húmeda desde el suelo hasta el techo. No había nada más que una pared de bolsas de basura negras de contratistas, algunas rotas, dejando ver destellos de tela manchada. No era un almacén, era un vertedero. ¡Puaj! Un basurero. Uno de los postores de Thomas murmuró con disgusto. No valía la pena el coste del vertido. Otro respondió. La multitud que se había agolpado delante se había disipado. Ya se dirigían a la siguiente unidad. Habían perdido todo interés. Muy bien, gente. ¿Qué ofrezco por uno? 1.3. La voz del señor Russo ya no era tan entusiasta. Tenía que sacarlo de los libros. Empecemos con $50. $50 por la unidad. Silencio. El único sonido era el goteo del toldo. $50. ¿Qué tal $25? $25 por llevárselo todo. Pero Thomas no se había movido.
Estaba de pie en el borde. La esquina le ofrecía una perspectiva ligeramente diferente. Los profesionales habían visto basura, pero Thomas, cuya vida giraba en torno a la observación de los detalles, miró más detenidamente. Sus ojos recorrieron la pared frontal de bolsas negras. Vio el mismo moho y deterioro, pero en el fondo, en la esquina derecha, casi completamente oculto, vio algo más. No era una bolsa negra, era de lona, de color verde oliva oscuro, y en la correa había un nudo. No era un nudo cualquiera, era un lazo preciso y bien apretado. Era un nudo de paracord de estilo militar, un nudo que el propio Thomas había hecho 1000 veces, un nudo que se utiliza para atar cosas, para que nunca te fallen. Era un nudo de disciplina en una montaña de caos. Aquí había un único punto de orden perfecto. Un escalofrío recorrió la espalda de Thomas, que no tenía nada que ver con el frío. ¿Por qué estaba eso allí? No era el trabajo de alguien que tiraba las cosas sin más. Era el trabajo de un soldado, un veterano, alguien como él, en su desesperación, lo sintió como una señal, un mensaje en una botella. Una vez en 25, el señor Russo llamó molesto. Vamos, que alguien lo coja. 25, dijo Thomas, con la voz ronca, apenas un crujido, pero que atravesó la lluvia. La cabeza del señor Russo se giró hacia él, con expresión de sorpresa. Tenemos $25 del señor de atrás. ¿Oigo 50? Otro postor, uno de los profesionales, se rió. Claro, voy por 50. Probablemente solo pujó para ver al nuevo invitado malgastar su dinero. Tengo 50, dijo Russo. ¿Oigo 75? Thomas fijó la mirada en el lienzo verde. Pensó en la notificación de desahucio. 75, 100. El otro postor seguía llamando, sonriendo. 1, 25. Thomas dijo que su voz se hizo más fuerte. La sonrisa del otro postor desapareció. Se encogió de hombros y retrocedió, no dispuesto a gastar dinero de verdad en una broma. $125. El señor Russo volvió a cantar su ritmo profesional. Oigo 1.50, 1.050. Silencio. 1.75, 1.75. Thomas dijo que su corazón latía con fuerza. Era la mitad de su dinero. Otra voz. Una nueva del público. Una mujer esta vez. 206, 200, Russo señaló. Ahora tenemos una subasta. Oigo 22. Thomas miró a Sidney. Su carita dormía plácidamente, inconsciente. Miró a Arrow, que lo observaba con absoluto silencio confiado. Tenía 350. Tenía 14 días. Sacó respirar. $217. Era una cifra extraña y específica. La cantidad que tenía en la cartera, menos lo que necesitaba para gasolina y un galón de leche. Era todo su mundo. La mujer que había ofrecido 200 dudó, hizo el cálculo y negó con la cabeza. El señor Russo se detuvo un momento y miró a Thomas. Vio al niño dormido, al gran perro y la desesperación. $217. Una vez, dos veces, esperó un momento más. Vendido al señor del perro por $217. Buena suerte, señor. La multitud siguió adelante. Sus murmullos continuaron. Thomas se quedó solo frente a la unidad 1 y 13. Se recostó contra el ladrillo mojado. Su pierna mala temblaba. Movió el peso de Sidney en sus brazos. Ella no se movía. Acababa de gastar casi todo su dinero en un montón de basura. Le quedaban $133 a su nombre y tenía 48 horas para vaciar una tumba que olía a fracaso. Thomas le pagó al señor Russo los $17. El dinero estaba húmedo por la lluvia, y su propia mano nerviosa se sentía como dinero de Monopoly. Le dieron un recibo y un código de acceso temporal amarillo. Condujo aturdido hasta casa. El chirrido de los frenos defectuosos de su camioneta sonaba como un veredicto. Metió a Sidney dentro, le preparó un sándwich de mantequilla de cacahuete y la dejó sentada en la mesa de la cocina. Se quedó junto a la ventana mirando la lluvia. Su mente estaba vacía, invadida por un pánico silencioso y frío. Era un tonto, un viejo tonto desesperado, pero la compra estaba hecha. El agujero estaba acabado.
Una hora más tarde estaba de vuelta en ABC Storage, con su vieja camioneta aparcada delante de la unidad 113. Había traído sus guantes de trabajo, una linterna potente, un nuevo paquete de cuchillas para su cúter y la lona azul de plástico que usaban para los picnics en una vida que parecía haber sido hace 1000 años. Levantó la pesada puerta metálica. El sonido que hizo fue un largo y doloroso gemido de metal oxidado. El olor le impactó de inmediato, más denso y húmedo que durante la subasta. Era el olor de las cosas olvidadas, del moho y de la... Está bien, murmuró para sí mismo. No podía trabajar en la oscuridad y no podía dejar a Sidney en el camión. Desdobló la gran lona azul y la extendió sobre el suelo de hormigón, justo dentro de la unidad, en el cuadrado de luz gris que entraba por la abertura. Volvió al camión. Está bien, cariño, nos quedaremos aquí un rato más. Desabrochó a Sidney de su sillita de coche. Ella se aferró a un pequeño conejo de peluche gastado. La dejó en el centro de la lona. Eres la reina del cuadrado azul, ¿entiendes? Tú y Arrow tenéis que quedaros aquí. Sidney asintió con los ojos muy abiertos mientras miraba la montaña de bolsas negras. Da miedo, abuelo. Solo son cosas, cariño. Arrow saltó de la cabina del camión y ocupó inmediatamente su puesto. Caminó por el perímetro de la lona azul, olfateó el aire y luego se tumbó en el borde. Su cuerpo formaba una barrera viva entre Sidney y el oscuro interior. Tenía la cabeza levantada, las orejas alerta y la mirada fija en las sombras. Estaba de guardia. Thomas se puso los guantes. Allá vamos. Cogió la bolsa más cercana. Era pesada y el plástico estaba resbaladizo, con una película fría y película húmeda y fría. La rasgó y una ráfaga de aire realmente asqueroso salió disparada, haciéndole vomitar. Era envases de comida podrida y un montón de papel empapado completamente irreconocible. Sintió el dolor número 270 en su estómago. Sacó la pesada bolsa y la tiró en la caja de su camión. Su pierna mala gritaba por el torpe y pesado levantamiento. La segunda bolsa la abrió con un corte. Más ropa empapada, pero no del tipo que esperaba. Estaba manchada, rota y cubierta de un moho gris verdoso. Una sola zapatilla de tenis podrida cayó de ella. La tercera bolsa solo contenía cartón mojado y periódicos pesados como el plomo. Thomas dejó de respirar. Se apoyó contra la fría ondulado de metal, con la mano sobre la boca. La humillación de la mañana había desaparecido, sustituida por una desesperación hueca y desesperación nauseabunda. Lo había hecho. Había tirado su último dinero. Había abandonado a Sidney. Había abandonado el recuerdo de su hija. Lo que susurró a las sombras. ¿Qué he hecho? Sidney tarareaba para sí misma un pequeño sonido sin tono mientras dibujaba en un trozo de papel que él había traído. Arrow vio la angustia de su amo y se levantó. El gran perro no gimió. No ladró, simplemente pasó junto a Thomas. Sus garras hacían un suave clic sobre el hormigón y se adentraron más en la unidad. Navegó con paso seguro entre las pilas de basura, con el olfato probando el aire. Thomas lo miró. Arrow volvió aquí. Arrow lo ignoró. Caminó directamente hacia la esquina trasera derecha, hacia lo único que Thomas había notado durante la subasta. Se detuvo ante la bolsa de deporte de lona verde oliva, la que tenía el nudo de paracord. El perro inclinó la cabeza y olisqueó la bolsa de arriba abajo, luego miró a Thomas y empujó la pesada bolsa con el hocico. Un suave y bajo soplo de aire salió de sus fosas nasales. No era un ladrido, sino una orden. «¿Qué pasa, chico?», dijo Thomas con voz ronca. Thomas trepó por las pilas de bolsas de basura, su pierna golpeó, llegó a la bolsa de deporte, era pesada, pero un peso seco y sólido, pasó la mano por la lona, estaba húmeda por fuera, pero el material era grueso, agarró el nudo, era exactamente como había visto, perfectamente apretado e imposible de desatar con la mano. Cogió su cuchillo Stanley. Vale, cortó con cuidado la lona, no el nudo, tiró la bolsa. El olor no era a moho, era el olor fuerte, químico y limpio de las bolas de naftalina, un olor que hablaba de conservación, no de decadencia.
Metió la mano y sus guantes tocaron plástico. Sacó un gran paquete envuelto en nylon grueso de calidad industrial. Rasgó el plástico. El interior era de seda. Lo sacó. Sus manos ásperas y manos enguantadas lo revolvió. Era un vestido, negro y pesado, y se desplegó perfectamente. Estaba impecable. No tenía ni idea de moda, pero sabía que la calidad era calidad. Sacó otra chaqueta de cachemira de color crema, tan suave que parecía líquido en la penumbra. La dejó con cuidado en el suelo, lejos de la basura. Por tercera vez, su mano se cerró alrededor del cuero duro. Sacó un bolso marrón oscuro, pesado, con herrajes dorados sin una pizca de óxido. Sacó otro bolso y otro más, y una blusa de seda y unos pantalones de cuero. Todos estaban impecables. Estaba en una tumba de basura con un rescate real. No lo entiendo, susurró. Estaba en shock. Solo miraba la pila de lujosos objetos imposibles. Oyó un suave arrastrar de pies. Sidney se había bajado de la lona. Su curiosidad pudo más que las órdenes de su abuelo. Al ver que Thomas ya no estaba en peligro, le permitió a Sidney. «No, cariño, quédate en el azul», gritó con voz distante, pero ella ya había alcanzado la bolsa de deporte y su pequeña mano regordeta se metió en la abertura junto a un vestido de seda y cogió algo que él no había visto. Volvió a arrastrarse hasta la lona con su premio en las manos. Era un pequeño objeto de porcelana. Se sentó, lo giró entre sus manos y una rara sonrisa pura de absoluto deleite iluminó su rostro. «Abuelo, mira, una muñeca». Thomas se arrodilló débilmente. Era una caja de música de porcelana. La figura de encima era una bailarina con los brazos levantados en una delicada pose. Su pequeño vestido pintado era de color azul claro. «Es una calabaza preciosa», dijo con voz ronca. Sidney, que casi no tenía juguetes propios, lo apretó contra su pecho. «Es mío», susurró con profunda posesión. «Thomas», dijo él con el corazón latiendo con una extraña emoción nueva. «Veamos si toca música». Se arrodilló a su lado. Su pierna mala protestaba. Cogió el pequeño objeto frío, que era más pesado de lo que parecía. Encontró la pequeña llave metálica en la parte inferior y la giró con cuidado. Se resistió, luego se oyó un clic mecánico procedente del pequeño mecanismo. Clic, clic. Thomas contuvo la respiración, esperando la melodía. El mecanismo hizo un último clic agudo, y luego un ruido sordo y después silencio. Volvió a girar la llave, con el mismo resultado. Un sonido metálico agudo, un remolino de resortes y luego nada. La bailarina no giraba, no salía música, estaba rota. Miró la ropa y los bolsos carísimos que estaban apilados en el suelo. Miró el único objeto frágil y roto que había elegido su nieta. Una ola de tristeza indescriptible lo invadió. Era una promesa maravillosa, pero se había hecho añicos. La sonrisa de Sidney se desvaneció. Su rostro se nubló con una conocida decepción de los adultos. «No pasa nada, abuelo», susurró ella. Sintió su tristeza y le quitó la caja de música. Sostuvo la bailarina rota y silenciosa, y la apretó con fuerza contra su pecho. De todos modos, Thomas se quedó mirando la pared con bolsas negras. Ni siquiera había completado la mitad de su tarea. Ya no estaba desesperado, ya no estaba aterrorizado. Era otra cosa, era un hombre que contaba una historia que no era suya, una tragedia que no entendía, y una caja de música rota que parecía más valiosa que toda la seda de la habitación. El descubrimiento de la ropa había cambiado el ambiente. La pesada y fría manta de desesperación que se había posado sobre Thomas en la unidad se había levantado y había sido sustituida por un agudo zumbido eléctrico de posibilidades. Los $7 ya no eran un error, eran un misterio. Se tomó un momento para recomponerse. Dobló cuidadosamente el abrigo de cachemira y los vestidos de seda y los colocó en un rincón limpio y seco de la lona, lejos de la suciedad restante. Sidney seguía aferrada a su bailarina rota y lo miraba con ojos grandes y ojos curiosos. «Mira, calabaza», dijo Thomas con la voz ronca por la emoción. «No todo es basura, es como una búsqueda del tesoro». Se volvió hacia la apretada pila. Le dolía la pierna mala, pero su mente estaba nuevamente enfocada. Ya no era un carroñero,
Era un arqueólogo. Comenzó a trabajar con un sistema, clasificando las bolsas en tres pilas: la basura húmeda y brillante para el contenedor del camión, las bolsas de deporte con ropa y una nueva pila creciente con objetos desconocidos. Estaba a mitad de una pila mohosa de bolsas de contratistas cuando su bota golpeó algo duro. No era el suave ceder del cartón mojado o la ropa empaquetada. Era duro y pesado. Arrastró las bolsas circundantes. Su corazón latía con un nuevo ritmo pesado. Debajo, cubierto de polvo y suciedad, había un pequeño cofre de madera para los pies. Era de material militar, o al menos estaba diseñado para ser de color verde oliva oscuro, con plantillas descoloridas en el lateral que ya no se podían leer, y los pesados pestillos de latón se estaban volviendo verdes por el paso del tiempo. Thomas se le cortó la respiración. Conocía esa caja. Había recibido una caja exactamente igual hace una vida. Flecha, reloj, Sidney. Él dio la orden. Aunque el perro no se había movido de su puesto, se arrodilló con su rodilla enferma protestando contra el frío hormigón. Los cerrojos de latón estaban rígidamente sellados por el tiempo y la humedad. Tuvo que usar la pequeña palanca de la caja de herramientas de su camión para abrir el primero. Se rindió con un chasquido metálico, plop metálico. El segundo era igual de rebelde, pero finalmente saltó. Levantó la pesada tapa y un nuevo olor salió, completamente diferente al moho o las bolas de naftalina. Era el olor de la lana vieja, el cedro y el latón pulido. Era el olor de la historia de la disciplina. Sus ojos, acostumbrados a la tenue luz, se adaptaron. Lo primero que vio, perfectamente doblado encima, era un uniforme militar. No era el verde del cuerpo de marines que él conocía, sino el azul profundo y formal del ejército. La tela estaba impecable. Lo levantó con cuidado. Era pesado. La lana estaba perfectamente conservada. Miró las insignias de rango en los hombros. Entrecerró los ojos. Eran estrellas, no una, sino cuatro. La mano de Thomas, la que llevaba el guante de cuero gastado, temblaba. Era el uniforme de un general de 4 estrellas. Dejó la chaqueta a un lado con un respeto que no sabía que poseía. Debajo había varias cajas planas de terciopelo. Primero cogió la más pequeña, que era de color azul oscuro. La abrió. Sobre el forro de satén había una medalla con una cinta morada, el corazón púrpura. Thomas, el marine, enderezó instintivamente la espalda. Tocó el frío borde metálico de la medalla con la yema del dedo. Una repentina y aguda ira lo invadió, caliente y rápida. Fuera cual fuera la historia, fuera quien fuera este hombre, esto no pertenecía a este lugar. Esto no pertenecía a un lugar de descomposición. Abrió la siguiente caja, una más grande. Sus ojos se abrieron como platos. La estrella de plata. Se puso en cuclillas. El peso del descubrimiento lo abrumaba. No era solo un uniforme. Era la vida de un hombre. Su honor era su sacrificio. Era un héroe, y su legado yacía en un vertedero, comprado por $217 por un anciano fracasado. ¿Quién eras? Susurró al aire frío y húmedo. Necesitaba un nombre. Colocó cuidadosamente los metales y el uniforme sobre la lona. Volvió a las bolsas. Ahora excavaba con una energía frenética y respetuosa. Encontró otra bolsa de lona, más ligera que la primera. La abrió. Esta vez no estaba cerrada. Eran álbumes de fotos de papel, del tipo antiguo, con papel negro grueso y frágil, y celofán amarillento. Sacó uno y lo abrió sobre su rodilla. Las primeras fotos eran en blanco y negro, de los años 50 o 60. Un hombre increíblemente joven y guapo, con un uniforme ajustado, con el brazo alrededor de una mujer hermosa, con una sonrisa radiante y sonrisa alegre. Era su boda. Pasó las páginas, una vida que se desplegaba en cuadrados silenciosos. El hombre en Fort Benning. El hombre en una selva que a Thomas le resultaba aterradoramente familiar. El hombre que estaba de pie junto a un jeep y parecía cansado pero decidido. La mujer que sostenía a un bebé y luego a 2 niños. Cogió otro álbum. Las fotos ahora eran en color. De los años 80 o 90, el hombre era mayor. Tenía el pelo gris, pero su postura era erguida. El uniforme había cambiado.
Las cintas en su pecho se multiplicaban. Las estrellas en sus hombros aumentaban en número. Estaba con la misma mujer, ahora con un elegante cabello plateado. Ambos resplandecían, debajo de una foto, en elegante letra cursiva blanca. Había una leyenda. Harrison y yo, gobernador de Barcelona, S. Ball, 1998, Harrison Thomas, volvió a rebuscar en la bolsa. Un certificado enmarcado se había deslizado hacia abajo, limpió la suciedad. El cristal era una carta de recomendación dirigida al general Harrison Grant. Thomas soltó un suspiro que sintió como si lo hubiera estado conteniendo durante 20 años. General Harrison Grant, el nombre resonaba en su memoria, un nombre de antiguos noticiarios, un nombre asociado con honor y una especie de integridad anticuada. General Grant, dijo Thomas en voz alta, y sintió un peso en la boca. Miró las bolsas de basura mohosas que lo rodeaban. Esto no tenía sentido. Este era un hombre que sería enterrado con todos los honores en Arlington. ¿Por qué su vida, su alma, estaba escondida en una tumba camuflada de bolsas de basura en Astoria, Oregón? Sentía una profunda, profunda tristeza. Colocó los álbumes cuidadosamente en la pila segura. Tenía que continuar, tenía que limpiar la unidad. Trabajó una hora más mientras movía las últimas bolsas de basura. La mayoría eran, de hecho, solo basura. El camuflaje era minucioso. Al final, solo quedaban unos pocos objetos sueltos esparcidos por el suelo. Una lámpara rota, un cubo oxidado y una vieja bota de combate. Sentía su cuerpo gritar de dolor. Le ardía la pierna. Cogió la bota para tirarla a la caja del camión, junto al resto de la basura. Pesaba mucho. Era imposiblemente, ridículamente pesada. Al ver una sola bota, su primera impresión fue que estaba llena de agua o suciedad, pero la notó dura al tacto. La levantó desconcertado y la sacudió. Salió un sonido sordo y grave del interior. Volcó la bota sobre el suelo de hormigón y la sacudió con fuerza. Cayó una avalancha de objetos. Aterrizaron con un estruendo y un suave golpe en el suelo polvoriento. Los tres primeros relojes no eran modernos juguetes digitales, sino elegantes relojes clásicos del tipo que solo había visto en escaparates de joyerías. Uno era de oro, o lo parecía, con una correa de cuero oscuro. Los otros dos eran de plata, con esferas complejas y hermosas incluso bajo una capa de polvo. Entonces, con un suave y pesado ruido, aterrizó una pequeña bolsa de terciopelo oscuro atado con un cordón de seda. El corazón de Thomas, que había latido con una mezcla de ira y respeto, comenzó a martillear con un ritmo diferente y más complejo. Esto no era honor, era dinero. Se arrodilló con un crujido de articulaciones y jugueteó con el cordón, pero sus gruesos guantes le hacían torpe. Se arrancó el guante de la mano derecha y desató el nudo con sus dedos desnudos y temblorosos. Volcó el contenido de la bolsita en su áspera y callosa. Incluso en la débil luz gris del almacén, brillaban un par de pendientes, cada uno con un diamante que parecía absorber toda la luz de la habitación. Una delicada cadena de platino o oro blanco, de la que colgaba una sola piedra azul brillante y un anillo. Un sencillo juego de alianzas de oro con un racimo de diamantes brillantes. Thomas lo contempló sin respirar. No era bisutería. Esto era real. Esto valía la pena. Ni siquiera podía imaginarlo. Esto valía más que su alquiler. Esto valía más que el camión. Más que la casa de la que lo habían echado. Esto era una fortuna. Volvió a meter las joyas en la bolsita con rapidez y cuidado y apretó el cordón. Metió la bolsita en el bolsillo de sus vaqueros, donde estaba el anuncio rasgado de la venta. Cogió los relojes y los guardó en el otro bolsillo. Se sentó pesadamente en el borde de la lona azul, con el cuerpo repentinamente agotado. Miró a Sydney, que tarareaba para su bailarina rota, perdida en su pequeño mundo seguro. Miró a Arrow, cuyos ojos oscuros y firmes no habían abandonado su rostro. Tenía las medallas de un héroe en una pila y una fortuna en el bolsillo. Los $100 uno, 500 que necesitaba para sacarla de la calle de repente parecían una broma, sustituida por un problema tan grande que no podía ver sus límites. «¿Qué hago ahora, chico?», le susurró a Arrow.
El gran perro se arrastró unos metros por la lona y apoyó su pesada cabeza sobre la rodilla lesionada de su amo. Era la única respuesta que tenía. Thomas se sentó en el frío borde de la lona, con la pesada bolsa de terciopelo en el bolsillo. La adrenalina de haber encontrado las joyas había desaparecido y había dejado un eco frío y hueco. Sentía el agotamiento calar en sus huesos, un cansancio tan intenso que casi era una enfermedad. Su pierna era una columna sólida y ardiente de dolor. Tenía una fortuna en un bolsillo, un montón de medallas de héroe y una necesidad imperiosa y irresoluble necesidad de $1,500. No tenía ni idea de qué hacer. Los descubrimientos contradictorios, el honor y la riqueza, la basura y el tesoro, lo mareaban como si el suelo mismo fuera inestable. La suave voz de la abuela Sidney, su suave voz atravesó su confusión. ¿Estamos listos? Miró su pequeño rostro, con las mejillas rosadas por el frío. Ella todavía sostenía con fuerza a la bailarina rota. Todavía no es calabaza. Casi. Tenemos que Tenemos que limpiar. No podía irse así sin más. Tenía 48 horas y había prometido vaciar la unidad. Con un gemido que le salió del alma, Thomas se levantó. La primera tarea era separar los tesoros de la basura. Encontró la otra bolsa de deporte vacía, la que tenía el nudo militar perfecto, y comenzó a empaquetar con cuidado, casi con reverencia, las cosas que iba a guardar. El uniforme del general, las cajas con medallas, los álbumes de fotos que envolvió en un trozo de plástico limpio. También metió en ella la ropa cara del primer saco de lona, creando así una colección protegida. El resto del trabajo fue simplemente manual. Durante la siguiente hora se convirtió en una máquina. Arrastró las bolsas negras restantes, las que eran realmente basura indiscutible, y las tiró a la caja de su camión. Barrió el suelo. La unidad se transformó lentamente de una tumba a una simple caja metálica vacía. Sidney estaba aburrida, pero la paciente se había quedado dormida sobre la lona, con la cabeza apoyada en el costado de Arrow. Arrow no había movido un cálido ancla viva para ella en la fría habitación, pero mientras Thomas trabajaba, empezó a notar que el perro estaba menos tranquilo. Después de unos 30 minutos, Arrow levantó la cabeza, miró a Thomas, luego a Sidney y, como si sintiera que ambos estaban a salvo, se levantó, caminó tranquilamente hacia la esquina trasera izquierda de la unidad, presionó su nariz contra la pared y aspiró larga y lentamente. Arrow, ¿qué pasa? Vuelve aquí. Thomas gritó con voz cansada. Arrow lo miró y luego obedeció. Regresó a la lona y se acostó junto a Sidney. 10 minutos más tarde, estaba de vuelta. Volvió exactamente al mismo lugar. Esta vez fue un poco más insistente. Tenía la nariz pegada a una junta de la pared. Un sonido suave y silencioso. Un gemido retumbaba en su pecho profundo. «¿Es un cachorro de rata?», murmuró Thomas mientras hacía una pausa para atar una bolsa de basura. «Déjalo, ya tenemos bastante con lo nuestro». Pero Arrow no se marchó. Se quedó allí. Su cuerpo se tensaba cada vez más. Una hora después de que Thomas encontrara las joyas, la unidad estaba casi vacía. Lo único que quedaba era la lona azul con el niño dormido. La única bolsa de deporte valiosa, con tesoros y unos trozos de madera y escombros. Thomas se preparaba para llenar la bolsa de deporte cuando se dio cuenta de que Arrow ya no estaba sobre la lona. Estaba de nuevo en la esquina. Esta vez se comportaba de forma diferente. No era solo curiosidad, era trabajo. Un suave y rítmico sonido de rasguño resonaba en la unidad vacía. Thomas se dio la vuelta. Arrow estaba de pie sobre sus patas traseras. Sus patas delanteras se apoyaban contra la pared. Rascaba suavemente un lugar concreto. Un trozo cuadrado de contrachapado barato pintado de gris de 90 centímetros. Era un parche que cubría el metal ondulado de la pared trasera de la unidad. Era una reparación fea y torpe, algo que Thomas apenas había notado. Arrow se puso a cuatro patas y luego olisqueó la parte inferior del panel, moviendo la nariz obsesivamente. No estaba agitado como lo estaría con un mapache o una rata. Era una investigación profunda. Olía algo que Thomas no podía oler,
Aire viejo, tal vez polvo atrapado, o tal vez, como la bolsa de deporte, olía a historia. Olió cuero. Arrow. Thomas dijo en voz baja. El perro se detuvo, lo miró y luego volvió a rascar el panel, un único gesto deliberado. Thomas dejó la bolsa de basura, caminó hacia la esquina, sus botas resonando ruidosamente sobre el hormigón. Recordó. Recordó que Arrow había empujado la bolsa de deporte de lona. Recordó el silencio del perro, su paciencia. Arrow no era un animal frívolo, no desperdiciaba energía. ¿Qué has encontrado?, susurró Thomas arrodillándose junto al perro. Pasó su mano enguantada por el contrachapado. Estaba frío. Estaba clavado directamente a los tacos metálicos de la unidad. Lo presionó. Era sólido, pero ¿por qué estaba allí? ¿Por qué reparar una pared metálica con madera? Miró la parte inferior, donde Arrow había olfateado la madera. La madera estaba ligeramente deformada por años de humedad, lo que había creado una pequeña abertura. Tienes razón, chico. Eso es extraño. Confiaba en el perro. Había apostado por su propio instinto con el nudo. Ahora apostaría por su perro. Thomas volvió a su camión. Rebuscó en su vieja caja de herramientas metálica, pasó las llaves y el martillo, sacó la larga palanca roja, pesada y fría en su mano, volvió a la esquina. Vale, Arrow, retrocede. El perro se apartó pero no se fue. Se quedó en cuclillas, con los ojos fijos en la pared. Thomas empujó la punta plana y afilada de la palanca en la abertura deformada de la parte inferior del panel. Apoyó el hombro, presionando su peso contra la pared. Su pierna mala gritó de dolor, pero él lo ignoró. La madera emitió un gemido de protesta, un sonido de fibras viejas que se rompían. Empujó más fuerte. El agudo chirrido metálico de los viejos clavos, al ser arrancados de las espigas, llenó el aire. Era un sonido terrible y violento. Sidney se movió sobre la lona. Sus ojos se abrieron rápidamente. Abuelo, está bien, cariño, solo estoy haciendo ruido. Vuelve a dormirte. Dio un último tirón desesperado. El panel de contrachapado se desprendió de la pared y cayó al suelo con un ruido sordo y fuerte que levantó una nube de polvo gris y escombros. Thomas tosió y agitó el aire frente a su cara. Arrow ya estaba allí, empujando las piernas de Thomas, que empujaban su nariz hacia la nueva oscuridad. Thomas buscó a tientas la linterna que había dejado en el suelo. La encendió y el haz de luz amarilla brillante atravesó el polvo. Detrás de donde había estado el panel, había un pequeño hueco oscuro y oculto. Era un corte cuadrado perfecto, hecho por el hombre, entre dos botones metálicos de soporte de la unidad. Era un compartimento secreto, una cavidad en la pared y dentro, sobre una pequeña barra transversal polvorienta, había una bolsa. No era una bolsa de lona, sino una vieja bolsa militar de cuero. Era oscura, casi negra, con el cuero rígido y agrietado por el paso del tiempo. Una sola hebilla de latón pesado, verde por el verdín, mantenía cerrada la solapa delantera. Era el tipo de bolsa que llevaría un oficial, una bolsa para mapas, órdenes o secretos. La temblaba tanto que apenas podía mantener estable la linterna. La ropa estaba oculta por bolas de naftalina. Las joyas estaban escondidas en una bota. Pero esto estaba oculto detrás de una pared. Esto era lo único que el general no quería que nadie encontrara accidentalmente. Metió la mano en el frío y oscuro agujero. Sus dedos tocaron el rígido cuero. Estaba frío como el hielo. Lo agarró. Contuvo la respiración en su pecho y lo sacó. Era pesado, más de lo que parecía. Se quedó allí de pie durante un buen rato, con la bolsa en una mano y la linterna en la otra. Miró la flecha. «Tú has hecho esto», susurró con voz llena de asombro. «Has encontrado esta flecha». Simplemente lo miró. Su cola movió lentamente una vez. Luego volvió a la lona, empujó la mano dormida de Sidney con la nariz y volvió a tumbarse. Su reloj se reanudó. Thomas se dejó caer sobre el suelo polvoriento, con la espalda contra la fría pared. Miró la bolsa que tenía sobre las rodillas, la subasta, la ropa, las joyas. Todo parecía un preludio. La verdadera historia estaba aquí, en sus manos, encerrada por una hebilla de cobre.
El viaje de vuelta a casa fue silencioso. La corta distancia desde ABC Storage hasta la húmeda casa de alquiler, en las afueras de la ciudad, se sintió como atravesar un continente. Thomas había colocado cuidadosamente la preciosa bolsa de deporte verde oliva en la cabina del camión para protegerla de la lluvia. Las bolsas de basura llenas de moho y basura real que había dejado en el almacén. La puerta ahora asegurada con su propio candado nuevo y pesado. Mañana limpiaría el vertedero, pero la bolsa de cuero estaba diferente. Estaba en el asiento del copiloto, junto a él, como un pasajero silencioso, una presencia pesada y misteriosa presencia. La bolsa de terciopelo con joyas y los relojes antiguos estaban en el bolsillo profundo de su abrigo, un peso tangible contra sus costillas. Llevaba a Sidney dormida en la casa, una flecha que trotaba detrás de él. La casa, cuando entró, se sentía diferente. Era más fría, más pobre y más pequeña. La realidad de su propia pobreza parecía más aguda, más insultante ahora que albergaba el secreto y de un general. A través de los movimientos de su ritual nocturno, sus pensamientos. A 600 kilómetros de distancia, calentó sopa enlatada e hizo sándwiches de queso a la parrilla en la estufa oxidada. Sidney comía tranquilamente en la mesa. Su caja de música de bailarina rota estaba junto a su plato como un invitado. Thomas solo miraba fijamente a la pared. Su propia sopa se enfrió. Le dio un baño en la vieja bañera con patas. El agua era de color amarillo claro debido a las viejas tuberías. La ayudó a ponerse el pijama. ¿Estabas triste en el Treasure Place, abuelo?, preguntó con su suave vocecita que atravesó su confusión. Él se detuvo, con las manos aún sobre sus hombros. ¿Qué quieres decir, calabacita? Estabas muy callada. Solo pensaba, cariño, que había sido un gran día. La acostó en su pequeña cama, que estaba en un rincón de su propio dormitorio. En pocos minutos se quedó dormida. Con su manita alrededor de la bailarina de porcelana, Thomas esperó. Esperó una hora sentado en su sillón desgastado, escuchando cómo se asentaba la casa. Los únicos sonidos eran la lluvia torrencial que golpeaba contra el cristal y el suave zumbido del viejo frigorífico. Finalmente, se aseguró de que ella dormía profundamente. Arrow, que había estado tumbado junto a la cuna, pareció sentir el cambio. Se levantó y caminó silenciosamente hacia la cocina y se tumbó junto a la puerta trasera, con la mirada fija en Thomas. Estaba haciendo guardia. Thomas sacó la bolsa de cuero que había escondido debajo de su cama y la colocó sobre la inestable mesa de la cocina, bajo la única luz parpadeante del techo. Era más vieja de lo que pensaba en un principio. El cuero estaba rígido y el color se había desvanecido, pasando de un marrón intenso a un negro agrietado y polvoriento. La hebilla de latón estaba verde por la corrosión. No era un bolso para exhibir, era un bolso para trabajar. Sus dedos, gruesos y callosos por una vida de duro trabajo, jugueteaban con la hebilla. La rígida correa de cuero se resistía como si protegiera el contenido. Tuvo que usar las tenazas de su caja de herramientas para agarrar la lengüeta metálica y tirar de ella. La correa finalmente se soltó con un seco sonido de desgarro, como si fuera un viejo pergamino. Levantó la pesada solapa. El olor que emanaba del bolso no era de moho ni de hongos, sino el olor seco y limpio del papel viejo, tinta y un vago metal frío. Metió la mano y sus dedos tocaron algo duro y encuadernado en cuero. Lo sacó. Era un diario, grueso y pesado, encuadernado en cuero verde oscuro. La cubierta era sencilla, con solo un sencillo borde en relieve. No había ningún nombre debajo. Era un pequeño objeto rectangular negro. Lo sacó. Era una grabadora de microcassettes, un modelo de los años 80 o 90, con pequeños botones precisos para reproducir, rebobinar y grabar. Finalmente, en el fondo de la bolsa había un estuche de plástico transparente, diseñado para contener una docena de microcintas. Las 12 ranuras estaban llenas. Cada cinta estaba cuidadosamente etiquetada, no con un tema, sino con una fecha escrita con una elegante y militar. Thomas se sentó allí, con el corazón latiendo lento y fuerte contra sus costillas.
el diario o las cintas, la palabra escrita o la palabra hablada. Miró la grabadora. Era la opción más activa. Era la voz. Comprobó la grabadora. El compartimento de las pilas estaba vacío. Rebuscó en un cajón de la cocina, el que él llamaba el cajón de todo, y encontró dos pilas EEA. Las encajó en su sitio, sacó una cinta de la caja de plástico. Eligió la que tenía la fecha más reciente. Sus grandes dedos lucharon con la pequeña y delicada cinta de casete. Rebuscó en la pequeña tapa de la grabadora, que se abrió con un suave clic de plástico. Insertó la cinta y cerró la tapa. Se recostó. Estaba a punto de cruzar una línea. Esto no era suyo. Era la vida privada de un hombre. Sintió una repentina punzada aguda de culpa. Era un intruso. Miró a Arrow. El perro seguía mirando. Inclinó la cabeza. Sus ojos oscuros reflejaban la única luz débil. Thomas tenía que saberlo. Tenía que entenderlo. Los metales en la basura, los diamantes en la bota y el botón en la bolsa de viaje. Se lo debía al hombre que había cosido el botón. Pulsó el pequeño botón con la inscripción «Reproducir». Al principio solo se oyó un suave silbido eléctrico que parecía intensificar el silencio de la cocina. Un sonido de aire vacío, de tiempo que pasa. Por un momento pensó que estaba roto, como la caja de música. Entonces salió una voz del pequeño altavoz. Un sonido tan débil y seco que apenas se percibía. Era una voz de hombre, pero no tenía fuerza. Era como hojas secas que traquetean sobre la acera, intercaladas con una tos seca y tos húmeda. No sé si esto todavía funciona. Es 14 de octubre. Ha vuelto la lluvia. Siempre llueve. Thomas se inclinó instintivamente hacia adelante. Todo su cuerpo estaba rígido. La casa está tan vacía desde que Martha falleció. La voz susurró. La voz del general. Thomas sabía que era él. Solo el sonido del reloj y el silencio. Nunca me ha importado el silencio. Antes de que la voz se detuviera, Thomas oyó una respiración temblorosa. Julian vino hoy. Mi hijo no vino a visitarme. Vino con su maletín. Tenía papeles, siempre papeles. La voz, aunque débil, de repente adquirió un tono agudo de ira gris acerada. Lo llama planificación patrimonial. Dice, estoy confundido. Esa es la palabra que utiliza. Confundido porque ayer no pude encontrar mis llaves. Se sentó allí, en mi estudio, y me explicó cómo debían gestionarse mis propiedades. Otra tos seca. Él cree que mi mente se ha ido. Él y Caroline. Miran mis cosas. No ven mi vida. No ven el escritorio que me regaló el presidente. Ven inventario. Ven un precio de subasta. Thomas sintió un nudo frío en el estómago. Caroline llamó al general. Continuó su voz con un profundo y tristeza cansada. Mi hija lloraba por teléfono. Decía que estaba muy preocupada por mí, sola en esta gran casa. Y luego preguntó por la plata de su madre. Preguntó si la había tasado recientemente, porque simplemente tenía curiosidad. La voz se le quebró por un momento. Intentan declararme incapaz. Mis propios hijos. Julian, el abogado, tiene los medios, conoce las palabras, está construyendo un caso contra mí. Cree que no le oigo hablar por teléfono en el pasillo con su hermana, diciéndole que lo documente todo. Quiere proteger mis pertenencias. El general susurró las palabras salpicadas de una amarga y terrible ironía. Quiere protegerlas de mí. Quieren el dinero. Lo quieren todo y yo solo soy un anciano. Un anciano confuso en medio del camino. Un sonido mecánico agudo cuando la cinta llegó al final y se activó la parada automática. La cocina volvió a sumirse en el silencio. Thomas no se movió. Estaba completamente quieto, con las manos apoyadas sobre la mesa. La lluvia contra la ventana era el único sonido. Ya no era un buscador de tesoros. Ya no era un jugador que había tenido suerte. Era un testigo. Entendía las bolsas de basura. Entendía el moho y la podredumbre que se apilaban para ocultar las cosas que importaban. No era un camuflaje contra los ladrones, era un camuflaje contra su propia sangre. Miró el oscuro, silencioso diario sobre la mesa. Casi le daba miedo abrirlo. Arrow se levantó, caminó lentamente sobre el linóleo
y presionó su pesada cabeza contra la rodilla enferma de su amo. Era una simple presión de conexión a tierra, un recordatorio de que no estaba solo en la habitación. Thomas puso su mano sobre la cabeza del perro. Sus dedos agarraron el pelaje grueso. Sintió una repentina y poderosa afinidad con el general muerto general. Un soldado traicionado no por un enemigo, sino por las personas a las que precisamente debía proteger. Thomas permaneció sentado durante mucho tiempo bajo la luz parpadeante de la cocina. Los únicos sonidos eran el silbido de la lluvia fuera y los latidos lentos y pesados. La voz del general, débil y llena de un dolor terrible y silencioso, resonaba en la pequeña y destartalada habitación. Sintió una profunda frío y profundo. Esto no era solo una disputa familiar, era traición. Era la profanación de una vida orquestada por las personas que debían haber sido sus protectores. Él, Thomas Cole, un extraño, sentía un vínculo más profundo con el honor del general que su propio hijo y su propia hija. Arrow dejó caer su pesada cabeza sobre la rodilla lesionada y la simple presión cálida era lo único que lo mantenía en pie. Finalmente, centró su atención en el diario de aprendizaje. Lo abrió. Las primeras páginas estaban escritas con una letra potente y elegante, la letra de un líder. Eran notas sobre las observaciones del jardín de su esposa Martha, sobre los cambios de estación en Astoria. Pero a medida que pasaba las páginas, las notas se hacían más breves, la letra más temblorosa, más urgente. Encontró la nota que correspondía a los lazos. Creen que soy un tonto. Creen que el derrame cerebral se llevó mis pensamientos. Julian se mueve por esta casa como un recaudador de impuestos. Sus ojos lo inventarían todo. Carolyn llora, pero sus lágrimas son por la herencia, no por mí. Thomas dio un salto hacia adelante y sus dedos golpearon la frágil página. Es porque encontró lo que buscaba. Una nota fechada solo unas semanas antes de la supuesta muerte del general. El camuflaje está en su sitio. He trasladado lo último. Mi vida empaquetada en bolsas de basura. Un final apropiado. Que averigüen lo que hay dentro. Nunca encontrarán lo que importa. Solo verán la podredumbre y se darán la vuelta, igual que se dieron la vuelta conmigo. No, no tendrán los vestidos de Martha. No tendrán sus joyas y luego un último párrafo escalofriante. He guardado dos objetos aparte, mis últimas reservas, una pequeña caja de plata, un regalo de la primera dama, un recuerdo de una vida de servicio y una reserva de dinero para una última huida honorable, si la necesitara. Los he escondido con el único soldado que me queda, el único que no me traicionará. Están en el soldado de plomo, él montará guardia. Espero, quizás en vano, que un hombre de honor lo encuentre. Él sabrá qué hacer, un hombre de honor. Las palabras golpearon a Thomas como un golpe físico. El general le habló. Thomas no dormía. Estuvo sentado en la silla hasta que la primera luz grisácea del amanecer se coló por la ventana de la cocina. Preparó café con mano temblorosa. Ya no era un hombre desesperado, era un hombre con una misión. Metió a Cindy, que aún dormía, en el camión Arrow y se subió a la cabina junto a ella. Condujo de vuelta a ABC Storage. Ni siquiera sintió el frío. Desbloqueó el candado y la puerta metálica se abrió con el familiar chirrido. Había dejado la unidad casi vacía, salvo por la gran pila de bolsas de basura reales que había apartado para el vertedero. Escaneó el suelo de hormigón. No había ninguna estatua. Miró la montaña de basura. Había estado tan concentrado en arrastrar las bolsas que apenas había mirado los otros escombros mientras retiraba las bolsas una por una. Y allí estaba, tumbada de lado, medio enterrada bajo una bolsa rota con periódicos podridos, una estatua. Thomas la desenterró y la puso en pie. Era, como decía el diario, un soldado de hojalata. Medía unos 60 centímetros de largo, una figura clásica, pintada al estilo del cascanueces, con una chaqueta roja brillante, pantalones azules y un sombrero negro alto. Su rostro estaba pintado con una expresión alegre. Era solo una estatua, una pieza de decoración navideña, tal vez. La golpeó. Era hueca, pero sólida. La sacudió. No sonaba.
La examinó por todas partes, pasando las manos por el metal pintado. No había cerradura, ni costuras evidentes. Sintió una repentina y abrumadora duda. ¿Había tenido el general delirios? ¿Le había dado a Thomas una orden absurda? Arrow, que había estado esperando pacientemente junto a la puerta, se levantó y se acercó al lugar donde Thomas estaba arrodillado. El gran perro no miró a Thomas, sino a la estatua. Olfateó la base, frunció el hocico y la rodeó olfateando. Entonces se detuvo y empujó la ancha base redonda de la estatua con su nariz, un empujón suave pero persistente. ¿Qué es, chico? Thomas le susurró a Arrow, que volvió a empujarla en el mismo lugar y luego miró a Thomas. Thomas se inclinó hacia el metal pintado. No vio nada. Estaba a punto de darse por vencido, pero confiaba en Arrow. Confiaba en el perro que había encontrado la bolsa. Pasó los dedos por el lugar donde Arrow había empujado. Era una junta pintada como las demás, pero esta era diferente. La empujó justo en el borde dorado pintado. Un débil clic metálico, no más fuerte que el canto de un grillo, resonó en el aparato. Una pequeña pieza de 10 centímetros de la base se abrió y reveló un pequeño hueco oscuro. Era un pestillo. A Thomas Corazón de Thomas dio un vuelco, metió los dedos en la abertura y tiró de toda la parte superior de la base redonda. Era una tapa y la levantó con un chirrido de metal seco. Miró dentro de la cavidad. Estaba completamente llena. En la parte superior, sobre un lecho de algodón seco y amarillento, había una pequeña caja de plata mate, más o menos del tamaño de su mano. La sacó. Era pesado y tenía un águila intrincada en relieve en la tapa, el recuerdo de la primera dama. Lo dejó cuidadosamente a un lado. Debajo estaba el dinero, envuelto en paquetes bien apretados en papel. Eran los antiguos billetes de 100, del tipo con los rostros más pequeños. Sacó los fajos uno por uno. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sostenerlos. 1, 2, 3, 10, 20. Había 40 fajos en cada uno. Calculó que había $1,000. 40,000. Thomas se quedó mirando la pila de dinero en el suelo de hormigón polvoriento. Era una cantidad imposible. No era un tesoro, era una bomba. Se quedó allí sentado durante mucho tiempo, aturdido. Finalmente, volvió a empaquetar el dinero, colocó la caja plateada encima y la selló. El soldadito de hojalata llevó la pesada bolsa de viaje y las joyas de vuelta al camión. Condujo en un silencio completamente aterrador hacia casa. Los $40,000 que yacían en el suelo del taxi desprendían un calor peligroso y corrupto. Hizo entrar a Sydney y la preparó con sus lápices de colores. Miró el reloj. Eran las 10:00. La oficina de alquiler abría a las 9 en Bays Mogg. Tomó una decisión. Era un acto de pura desesperación, de supervivencia. Cogió 15 de los billetes de $100 y se los guardó en el bolsillo, dejando el resto del dinero en la furgoneta, escondido debajo del asiento, con Arrow haciendo guardia en la cabina. Caminó las 6 manzanas hasta Lawson Property Management. Se sentía mareado, su pierna mala le arrastraba. Entró en la pequeña oficina iluminada por tubos fluorescentes. Un hombre de aspecto cansado, con un traje barato y una corbata manchada de café, estaba sentado detrás del escritorio. Era el señor Lawson, el hombre que tenía su futuro en sus manos. ¿Puedo ayudarle? El señor Lawson preguntó con voz aburrida. Soy Thomas Cole, de River Street 214. ¿Me ha enviado un mensaje? El señor Lawson entrecerró los ojos. Así es, tiene 4 días. Tengo el alquiler. Thomas dijo que tenía la voz ronca. Sacó los 15 billetes del bolsillo y los puso sobre el mostrador. El dinero no tenía buen aspecto. Demasiado viejo. Demasiado. El señor Lawson se quedó mirando el dinero. Miró a Thomas. $1,500 en efectivo. Era todo lo que tenía. Thomas mintió. La palabra le sabía a ceniza en la boca. De un viejo amigo de la marina. Me devolvió el dinero. El señor Lawson se encogió de hombros. Ya había perdido sus intereses. No le pagaban por hacer preguntas. Cogió el dinero, lo pasó por una máquina contadora y lo selló con un fuerte golpe mecánico. El recibo de Thomas estaba completamente pagado. Thomas salió de la oficina. Estaba a salvo.
El desahucio se había detenido. Había salvado a su nieta. Debería haber sentido alegría. En cambio, debería haber sentido alivio. Se sentía mareado. Volvió a la casa y llevó el resto del dinero, los $38,500 que había dentro. Entró en su dormitorio, miró el dinero, el secreto de este hombre muerto. No podía depositarlo en el banco, no podía gastarlo, no era suyo, pero ya había gastado $1,500. Ya era un ladrón. Levantó el borde de su viejo y delgado colchón. Deslizó los fajos envueltos en papel en la oscuridad entre el colchón y el somier. Dejó caer el colchón. Se levantó una nube de polvo. Se quedó allí, en su fría bóveda, ahora su hogar, y sintió el peso del dinero debajo de su cama. No era una salvación, era una carga. Era el último secreto del general y ahora era suyo. Él, Thomas Cole, un hombre que no tenía nada, era ahora un hombre de honor durmiendo en una cama de mentiras. La primera noche después de pagar el alquiler, Thomas no durmió. Yacía en su colchón lleno de bultos, su cuerpo agotado, pero su mente dolorosamente despierta y agitada. El miedo inmediato y angustioso al desahucio había desaparecido, pero había sido sustituido por algo más pesado y complejo. Bajo el delgado colchón, los 38 de los $500 se sentían como una presencia física, un denso y frío trozo de metal bajo su espalda. Los había guardado. Había utilizado los fondos de emergencia de un hombre muerto para detener la hemorragia. Pero el acto que en ese momento se sentía como sobrevivir, ahora se sentía como un robo. Él era un Marine. Los Marines tenían un código. No se robaba, y desde luego, no se robaba a un compañero soldado, ni siquiera a uno muerto. Los $1,500 que le había dado al señor Lawson eran un préstamo. Se había atribuido una deuda de honor que debía pagar. No debía volver a tocar ni un dólar de ese dinero. No era suyo. Formaba parte del testamento del general. Cada noche dormía sobre los 30, 80, $500, y la culpa por los $1,500 prestados era un dolor constante y sordo. Pero aún más pesada era la bolsa de deporte verde oliva que estaba escondida en el fondo de su armario, el uniforme del general, la estrella de plata, el corazón púrpura. Esto no era inventario, era algo que nunca podría vender en eBay. Era Marine, sabía lo que significaban esas cosas. No eran una propiedad, eran el alma de un hombre ganada con el servicio y el sacrificio, y estaban en su armario junto a sus camisas de franela gastadas. Era una profanación. No podía quedárselas con la conciencia tranquila, no podía venderlas y, después de escuchar las cintas del general, ni siquiera podía pensar en devolvérselas a los hijos, que solo las habían visto como inventario. Una tarde lluviosa se sentó a la mesa de la cocina con la cabeza de Arrow sobre su pie. Miró el viejo ordenador portátil. Solo había una solución honorable. Esos objetos no eran suyos, no eran de Julian Grant, pertenecían a la historia. Abrió el portátil y escribió: Museo Militar Astoria, Oregón. El primer resultado fue el Museo de Historia Militar de Columbia, una pequeña pero respetada institución ubicada en una antigua armería en el centro de la ciudad. Navegó hasta la página del personal y encontró un nombre: Doctora Camille Foster, conservadora. Pasó 30 minutos escribiendo y borrando para encontrar las palabras adecuadas. No podía entrar sin más con una bolsa llena de medallas. Estimada doctora Foster, soy residente de Astoria y estoy en posesión de varios objetos militares, entre ellos un uniforme de gala, una estrella de plata y un corazón púrpura. Pertenecen a un alto oficial del ejército. Quiero donarlos de forma anónima a un lugar donde se les respete. Creo que pueden tener importancia histórica. Atentamente, T. Cole. Pulsó enviar. Su corazón latía con fuerza. 2 días después recibió una respuesta. Era profesional, cautelosa e intrigada. La doctora Foster le explicó que el museo estaría honrado de evaluar los objetos, pero que el origen o la historia de la propiedad era muy importante. Le preguntó si estaría dispuesto a hablar por teléfono. La llamó con su viejo móvil. Su voz estaba ronca. Doctora Foster, soy Thomas Cole.
Le envié el correo electrónico sobre las medallas. Su voz era tal y como él se había imaginado, clara, inteligente y amable. Señor Cole, gracias por su llamada. Sin duda ha llamado nuestra atención. Una estrella de plata es un hallazgo importante. ¿Puedo preguntarle cómo ha conseguido estos objetos? Thomas dudó. Los obtuve como parte de la compra de un legado. Estaban tirados y abandonados. Entiendo. ¿Y el oficial tiene un nombre? Thomas respiró hondo. General Harrison Grant. El silencio al otro lado de la línea duró exactamente 10 segundos. No se oyó nada. Señor Cole, la doctora Foster dijo finalmente. Su voz había perdido toda su calma académica y ahora era aguda, concentrada y seria. Tiene razón. Esto es extremadamente importante. El General Grant era una figura prominente. No puedo aceptar estas donaciones como donaciones anónimas sin más. Hay cuestiones legales. Su legado sigue activo. Creo que su familia no las quería. Thomas dijo con una repentina y fría ira en su voz. Temía que las vendieran. Entiendo su preocupación. Ella lo dijo en un tono suave pero firme. Pero para hacer esto de la manera correcta y honrar al general, tengo que ponerme en contacto con el albacea legal de su patrimonio, su hijo Julian Grant. Tenemos que seguir las reglas. ¿Me da su dirección para que pueda discutir esto en persona? Thomas le dio su dirección, pero cuando colgó, la pequeña sensación de esperanza había desaparecido. Se quedó con un frío temor de que acababa de invitar al mundo al que se había escondido en la puerta de su casa. Pasaron 3 días. No supo nada. Intentó concentrarse en su pequeño negocio. Vendió una blusa de seda por $30. Se sentía inútil. El viernes por la tarde estaba en el embarrado jardín lateral, intentando usar el dinero que había ganado para finalmente reparar los frenos de su camión. Estaba cubierto de grasa y le dolía la pierna mala por estar arrodillado en el suelo frío y... Sidney le ayudó sentándose en los escalones del porche y le dio unas llaves de su caja de herramientas. Arrow estaba tumbado en el escalón superior, con la cabeza levantada mirando a la calle. Un coche se metió en su camino. Thomas no miró, suponiendo que era un vecino, pero el sonido del motor no encajaba. No era el traqueteo de un camión viejo ni el gemido de un coche de cercanías, sino un rugido suave, potente y caro. El coche se detuvo justo delante de su casa. Thomas levantó la vista desde debajo del paso de rueda. Era un Mercedes sedán negro, elegante y brillante, que parecía completamente extraño contra el fondo de su pintura descascarillada y su jardín cubierto de maleza. Arrow se levantó. Un hombre salió del lado del conductor. Tenía unos 50 y tantos años y vestía un traje oscuro perfectamente entallado que parecía inmune al aire húmedo de Astoria. Su cabello plateado estaba perfectamente cortado. Irradiaba una fuerza fría, frágil e impaciente. Era Thomas. Supo de inmediato que era el hijo del abogado por los neumáticos. Era Julian Grant. Julian no miró la casa. Miró a Thomas con una expresión de puro disgusto, como si estuviera examinando un insecto. Caminó por el camino de hormigón roto. Sus zapatos negros lustrados hacían clic. No llamó a la puerta. ¿Eres Thomas Cole? La voz de Julian era aguda, un arma. Thomas se levantó lentamente y con dificultad y se limpió las manos grasientas con un paño. Su vieja camisa de franela parecía patética frente al traje del hombre. ¿Puedo ayudarle? Soy Julian Grant, anunció el hombre como si mostrara una acreditación. El doctor Foster, del museo, tuvo la amabilidad de informar a la finca de que usted está en posesión de las propiedades de mi padre. ¿Usted ha robado? Thomas. Su voz era suave, pero su ira comenzaba a crecer. Compré esa unidad de forma honesta y justa. No me importa lo que usted haya comprado. Julian sonrió mientras se dirigía al porche. Usted es un ladrón. No esperó una respuesta. Agarró la manija de la puerta mosquitera. Thomas se interpuso en su camino. Usted no está invitado, dijo Thomas. Julian empujó la puerta mosquitera de todos modos. Las viejas bisagras emitieron un chillido metálico agudo. La puerta golpeó la pared con un ruido sordo y hueco. No lo voy a pedir, irrumpió en la pequeña sala de estar. Soy abogado, señor Cole,
y le digo que me entregue inmediatamente las pertenencias de mi padre, o haré que la policía de Astoria llegue aquí en 5 minutos y lo arrestarán por robo. Los gritos y la violencia del allanamiento perturbaron la tranquilidad de la pequeña casa. Desde la esquina donde había estado jugando, Sidney lanzó un grito agudo y aterrado, y dejó caer su bailarina rota. El sonido de la porcelana al caer sobre el suelo de madera desnudo fue tan agudo como un pequeño disparo. Corrió con sus piececitos pisando fuerte y se escondió detrás de Thomas. Sus manos agarraron sus pantalones vaqueros grasientos. Su cuerpo temblaba por los sollozos. El llanto de la niña fue un gatillo. Arrow, que había estado en el porche. Julian tragó saliva. Su máscara de autoridad legal se había desvanecido, dejando al hombre frustrado y enojado que había debajo. Era un hombre que controlaba salas de juntas y tribunales, y lo mantenía a raya un anciano y un perro. Intentó recuperar la calma, tirando de la solapa de su traje. Esto es ridículo. Julian siseó con la voz tensa. Siéntate, ordenó Thomas. Señaló la única silla tambaleante de la mesa de la cocina. Siéntate y hablaremos, si puedes. Julian Grant miró la silla, a Thomas y al perro. Hizo un cálculo. Exhaló bruscamente y dio los 2 pasos que lo separaban de la silla, sentándose rígido como si fuera un trono. Thomas dijo, «Mira al perro grande». Dio 2 pasos atrás y se plantó junto a Sidney. Su cuerpo seguía siendo un muro protector. La amenaza ya no era activa, pero era una promesa silenciosa y visible. Julian cogió un pañuelo y se limpió la frente. Volvió a ser abogado. Esto es muy sencillo. Usted está en posesión de las propiedades de mi padre. Exijo que las devuelva. Siga usando esa palabra. Thomas dijo que le dolía la pierna mala mientras cojeaba hacia la encimera de la cocina. ¿Era propiedad lo que era su estrella de plata? Era propiedad. Era un anciano enfermo y confundido. Julian estalló. Era Thomas. Estaba de espaldas a Julian y era un soldado, ya era mi general, y te tenía pánico. Sabía que llamarías propiedad a sus medallas. Sabía que llamarías inventario de su vida. Me lo dijo él mismo. Mientes. Thomas se dio la vuelta con la pequeña grabadora de microcassettes negra de la bolsa de cuero. Los ojos de Julian se entrecerraron. Un destello de reconocimiento, o tal vez de miedo, se deslizó por su rostro. Thomas no protestó, no alzó la voz, sostuvo la grabadora con su gran mano firme y pulsó el botón de reproducción. La pequeña cocina se llenó con el sonido de un suave silbido eléctrico y luego la voz. Era débil, seca como el papel y débil, pero era sin duda la voz del general Harrison Grant. Julian vino hoy. No vino de visita, vino con su maletín. Dice que estoy confundido, cree que estoy perdiendo la cabeza. Él y Caroline miran mis cosas, no ven mi vida, ven el inventario, ven un precio de subasta. Quiere proteger mis pertenencias, quiere protegerlas de mí. Julian Grant se quedó paralizado, el color de su rostro. No era la acusación de un extraño, era la voz de su padre. Un espíritu regresaba hablando, una silenciosa y terrible verdad desde el más allá. La arrogancia, la ira, la bravuconería legal, todo desapareció y solo quedó un hombre pálido y desconcertado. Thomas pulsó el botón de parada. El silencio repentino era más pesado y condenatorio que la voz. «Hay 12 cintas», dijo Thomas en voz baja, «y su diario y la caja de plata de la primera dama, el que, según él, ni tú ni Caroline sabíais que existía». Julian entendió al abogado que había en él, al pragmático, al hombre obsesionado con la reputación, que vio inmediatamente el tablero de ajedrez. No estaba en la casa de un hombre pobre, estaba en un campo minado. Este anciano, este don nadie, tenía la prueba que podía manchar irremediablemente el apellido Grant. La prueba de que el legado de un célebre general en una sórdida historia de maltrato a personas mayores y codicia. Las amenazas habían desaparecido, las negociaciones habían comenzado. «¿Qué quiere, señor Cole?», Julian preguntó con voz suave, controlando todo el fanfarronismo anterior. Desaparecido. Lo que quería era darle sus medallas al Dr. Foster. Thomas dijo que quería que se respetara su honor, que todo eso era el honor de mi padre.
Julian dijo que sus palabras exactas eran un asunto familiar. Esos lazos son los pensamientos privados de un hombre que estaba enfermo. No son para uso público. Pertenecen a su patrimonio. Se agachó y abrió su elegante maletín negro. Sacó una chequera. «Has guardado estas cosas», dijo Julian, eligiendo cuidadosamente las palabras. Estaba construyendo el argumento legal. «Has actuado como un hallador, has incurrido en gastos, tienes derecho a una compensación por hallazgo y custodia». Sacó una pluma de oro de su chaqueta. Escribió con rapidez y determinación. Arrancó el cheque y lo deslizó sobre la mesa tambaleante. Thomas miró hacia abajo. La cantidad era de $100,000. 100,000. Julian dijo, «Por su tiempo, señor Cole, y por las cosas». Hizo una pausa. «También vi a su nieta. Mi padre era un apasionado de la educación. Haré que mis abogados creen un fondo fiduciario privado y fideicomiso totalmente financiado para su educación. Lo que sea que necesite». La oferta flotaba en el aire, un enorme peso que cambiaría su vida. Entonces llegó el precio a cambio. Julian dijo con ojos duros y claros, «Lo quiero todo, la bolsa de deporte, las medallas, la caja de plata, el diario y cada una de esas cintas». Y su silencio. Esta conversación nunca ha tenido lugar. La herencia de mi padre, tal y como la conoce el mundo, permanece intacta. ¿Tenemos un trato? Era un soborno. Era una jaula de oro. Era una salida. Thomas miró a Sidney, que por fin había dejado de llorar, y se limitó a mirar su carita, manchada de lágrimas y suciedad, con la mano aún agarrada a sus vaqueros. Vio su futuro en ese cheque, vio un hogar seguro, ropa de abrigo, buena comida, vio una vida libre de la asfixiante humedad de la pobreza, una vida que él nunca podría darle reparando frenos. Tenía que elegir. Podía ser un hombre justo y delatar a Julian, condenando así a su nieta, o podía ser un abuelo. Fue una victoria pragmática, con un amargo compromiso. «Acepto el trato», dijo Thomas. Entró en su dormitorio. Julian estaba sentado en la mesa, completamente inmóvil. Thomas no solo volvió con la bolsa de cuero y la bolsa de deporte metálica, sino que también llevaba los fajos de billetes que tenía debajo del colchón. Dejó las bolsas y el cheque sobre la mesa y luego cogió los 38,500. «Esto también es suyo», dijo Thomas. Julian miró el dinero completamente confundido. «¿Qué es esto? ¿Los 30, 80, 500 del soldado de hojalata? Yo pedí prestados 15 para detener el desahucio. El resto está aquí». Julian miró el dinero y luego a Thomas, y por primera vez su expresión no era de enfado ni de cálculo, sino de puro y auténtico shock. Estaba preparado para sobornar a un miserable codicioso, pero no estaba preparado para enfrentarse a un hombre de honor. Thomas, el pobre veterano manchado de grasa, devolvió una fortuna después de haber aceptado el cheque. Julian se quedó sin palabras. Cogió el dinero lentamente, casi con reverencia. Guardó el dinero, las medallas, el diario, y las medallas en su maletín y en otra bolsa. Se levantó. «Nunca volverás a saber de mí», dijo. No era una amenaza, era una declaración. Salió por la puerta. El sonido del motor del Mercedes arrancando era un zumbido bajo y lejano, y entonces se fue. Thomas se quedó en la habitación vacía con el cheque de $100,000 en la mano. Se desplomó en la silla, su pierna mala le falló y se cubrió la cara. Unos días más tarde, la casa seguía igual, pero todo había cambiado. El cheque estaba en el banco. El miedo había desaparecido. Estaban a salvo. Thomas estaba sentado a la mesa de la cocina viendo el sorteo de Sidney. Arrow dormía a sus pies, con una respiración baja y sonido tranquilo. «Tengo algo para ti, calabaza». Thomas dijo eso y extendió la mano. En su palma estaba la caja de música de porcelana con forma de bailarina. La había llevado a una pequeña tienda a las afueras de la ciudad, Petrov Clock and Repair. Le había dado al dueño, el señor Petrov, un hombre callado con gafas plateadas y manos hábiles y firmes, $50 de su propio bolsillo para que la reparara. Los ojos de Sidney abrió mucho los ojos. Cogió la caja con cuidado, como si tuviera miedo de ilusionarse. Thomas sonrió,
Su rostro curtido se suavizó. «Ponla en marcha», dijo. Ella manipuló la pequeña llave. Él la ayudó. Su pulgar grande y áspero guió los pequeños dedos de ella. Giró la llave y un pequeño zumbido mecánico salió de la caja y entonces, por primera vez, comenzó a sonar una melodía heroica. Era una melodía cristalina y aguda, frágil y hermosa, que llenó la pequeña cocina húmeda con un sonido que no era lluvia, no eran gritos, no era un fracaso, era esperanza. Sidney jadeó. Su boca formó una O perfecta. Sus ojos, que habían sido tan viejos y vigilantes, de repente eran solo los ojos de una niña de 4 años. Una lenta y radiante sonrisa se extendió por su rostro. La historia de Thomas Yarrow nos recuerda que, incluso cuando la vida se siente rota como una caja de música silenciosa, la lealtad de un verdadero amigo y el amor de la familia pueden encontrar la manera de reparar la melodía. Estos lazos son el verdadero tesoro escondido a plena vista, cuando estas historias de valentía y dedicación traen calidez a tu corazón. Esperamos que consideres formar parte de nuestra familia de historias suscribiéndote. Nos encantaría leer tus propias reflexiones sobre lo que significa para ti la lealtad en los comentarios. El viaje no tiene por qué terminar aquí. Hay otra historia esperándote en la pantalla.